El objetivo de hoy es conversar un poquito sobre las analíticas y la inteligencia artificial, pero centrados en el mercado de salud y de hospitales. Con la situación en la que estamos viviendo, pues yo creo que es claro para todos que los hospitales se convierten en un punto neurálgico para la infraestructura de las ciudades y de los países. Y bueno, también en este momento, por qué no decirlo? Gozan en este momento probablemente como muy pocas otras verticales de presupuestos sanos, ¿verdad? Es en el mejor interés de los países y de las empresas, pues darle recursos a esta vertical y entonces eso eventualmente se traduce en oportunidades para nosotros y para todas los miembros de la comunidad y de la sociedad, ¿verdad? En los hospitales en particular y en las infraestructuras de salud, por lo menos en Latinoamérica, hay algunas cuestiones que son muy comunes y que a veces no son las ideales, pero son la realidad en la mayoría de los casos, ¿verdad? Obviamente, excepciones con hospitales de última generación, super equipados y super modernos, pero la mayoría, diría yo, la gran mayoría de los hospitales, y esto no es nuevo para ustedes, son infraestructuras antiguas, tienen esa característica, ¿verdad? Que son infraestructuras antiguas, que se han ido dotando paulatinamente de recursos. Entonces, no es extraño encontrarnos un hospital o una infraestructura de salud en la que conviven muchas tecnologías en la parte de seguridad, hasta de diferentes épocas, diría yo, ¿sí? O sea, no es extraño, y ustedes lo saben bien, que lleguemos a un hospital y haya un sector con NVR modernos y con cámaras IP de última generación, y en el siguiente pasillo o en el siguiente, en la siguiente unidad va a haber cámaras análogas pegadas a un DVR que no tiene mayor capacidad. Y si seguimos caminando, posiblemente nos topemos unos lugares que no están cubiertos por cámaras o por infraestructura de seguridad, con un deficiente control de acceso, etcétera. Entonces, esa es la realidad con la que convivimos en las infraestructuras de salud. Este, Axon Soft y NUA de la mano con ISTC, queremos pues traer una propuesta para apoyarles. Yo creo que los retos más importantes con los que nos enfrentamos en esta situación es la necesidad de modernización de las infraestructuras para los hospitales, pero una modernización costo efectiva, ¿sí? De forma tal que podamos darle inteligencia a sistemas existentes, nuevos, viejos, antiguos, modernos. Esa inteligencia, esa capacidad de visualizar y centralizar es importantísima en este momento. Lo otro es, pues, el manejo de Big Data. Los hospitales están, o sea, cada vez más es más claro que los hospitales están unificando data, están manejando la parte digamos, de expedientes médicos y todo esto para salud. Pero yo creo que hemos dejado un poquito de lado entender que el video es la más big de todas las big datas. El video nos da un montón de información eh, eh, a través de los sistemas de videovigilancia o sistemas especializados para captura de video de aplicaciones específicas para salud. Es la más big data de la big data, pero es data desestructurada cuando nace. Entonces necesita pasar por un proceso para estructurarla, para saber, bueno, aquí hay una persona, o aquí hay un vehículo, o aquí hay 5 vehículos, ¿sí? O esta es la entrada y eso se llama un control de acceso, etcétera. Esa capacidad de proceso para darle estructura a la data, para darle al video la capacidad de ser manejable, administrable, reportable, esa parte es fundamental y es uno de los retos con los que nos topamos. Y el último, pero yo diría no menos importante, especialmente en la parte de salud, es la parte de la privacidad. En la privacidad
yo creo que todos estamos claros de que en salud es capital, ¿verdad? O sea, la privacidad, si hay camas que no, digamos, que no deberían de grabarse, pues no deben de grabarse y no por eso vamos a dejar de grabar el pasillo. Obviamente el ingreso a los baños, cuando hay que compartir algún tipo de información, por ejemplo, con autoridades, hay que ser muy sensible, ¿verdad? Porque los videos dentro de instituciones de salud, pues pueden tener información muy privada, pueden tener evidencias muy sensibles. Entonces, pues obviamente eso hace que sea para nosotros importante dar una respuesta. Así como lo ven, la inteligencia artificial, la analítica y la nube son algunos de los elementos que usamos para darle fuerza, para potenciar nuestra propuesta de valor. Y yo quisiera abrir de esa manera para que durante la exposición de Juan tengamos muy claro, ¿verdad? Cómo a través de un software de BMS y analíticas de alto rendimiento podemos atacar los retos de los que conversamos, ¿verdad? De una infraestructura antigua y diseñada por partes, de la necesidad de modernizarla, pero de modernizarla de forma costo efectiva y de aprovechar las capacidades del Big Data, siempre respetando la privacidad. Eh, Juan, vamos a conversar un poquito sobre las características del BMS de AxonSoft. Eh, y conforme vamos avanzando, pues vamos a ir teniendo alguna pregunta o conversación. Invito a los asistentes también a que hagan sus preguntas, puede ser en el chat, ¿verdad? Y como es costumbre, si ya participó en alguna presentación nuestra, pues va a haber una sesión completa de preguntas y respuestas al final. Los dejo entonces con Juan Manuel Ramírez, uno de los ingenieros más capaces que conozco y con una amplísima experiencia que nos va a dar muchísimo más color sobre cómo atacar estos retos. Adelante. Gracias, JP. Hola a todos, muy buenos días. Gracias, me presento. Yo soy Juan Manuel Ramírez, ingeniero preventa de AxonSoft México y Latinoamérica. Pues bien, como les comenta Juan Pablo, AxonSoft, tenemos bastante material que podemos aprovechar en temas de videovigilancia, inyectando inteligencia a sistemas que pueden ser y ya son existentes pensando en hospitales, pueden ser, como bien dijo José Pablo, pueden ser sistemas de video existentes, alguna tecnología anterior o bien inyectar inteligencia a nuevos sistemas que están por implementarse, pensando en que se puede aprovechar o maximizar toda la infraestructura que se tenga planeada para el tema de hospitales. Bueno, como bien sabemos, tenemos la necesidad actual en esta nueva normalidad de tener algunas normas por cumplir, principalmente en una infraestructura tan crítica como es un hospital. Sabemos que actualmente va a haber o existe ya un acceso muy controlado para el tema de hospitales. Incluso hay hospitales que se están dedicando a atender enfermedades que no son relacionadas a COVID y hay hospitales que están totalmente dedicados a atender este tipo de enfermedad para separar precisamente a los pacientes y evitar que haya contagios teniendo atención separada de los tipos de enfermedades. Eh, bueno, por parte de AxonSoft somos una empresa totalmente dedicada al desarrollo de software y tenemos actualmente varios tipos de analíticos que nos pueden funcionar precisamente para estos temas. Bueno, uno de los que tenemos actualmente desarrollados es la parte de integración con cámaras térmicas que nos va a permitir estar monitoreando la detección de alta temperatura
personas, en accesos, principalmente pensando en accesos para hacer un filtrado de las personas que se lleguen a detectar con alta temperatura. Los sistemas normalmente de cámaras hacen la detección, pero no dan más allá de enviar una alarma. En la misma cámara puede sonar un audio. Sin embargo, es importante también que en un centro de monitoreo o se puedan automatizar estas alertas enviando un correo electrónico, bloqueando una puerta, etcétera, etcétera. Todo esto lo podemos hacer con ActionSoft. Automatizar cuando nosotros detectamos tanto altas como bajas temperaturas, podemos crear muchas reglas. El sistema nos permite a nosotros jugar con las configuraciones para poder ajustar las reglas necesarias de acuerdo a la necesidad de operación. Bueno, también podemos lograr nosotros a través de la detección de rostros, podemos detectar cuando alguna persona no está portando su equipo de seguridad. En este caso, como nos va a llegar aquí la alerta, es cuando detecta que una persona no porta el cubrebocas o mascarilla. Vamos a estar de igual manera recibiendo alertas en tiempo real y también podemos jugar con estas variables que son alertas que nos genera el sistema. Podemos jugar con configuraciones y de igual manera enviar correos electrónicos, bloquear puertas, activar una alerta en un altavoz grande. Podemos nosotros automatizar todas estas reacciones gracias a diferentes configuraciones que nos permite el sistema a nosotros para crear estas reglas. Bueno, nuestro principal enfoque está en realizar analíticas avanzadas más allá de una simple detección de movimiento de píxeles en una imagen, como lo hacen convencionalmente otros sistemas. Nuestra visión es principalmente inyectar inteligencia artificial a el análisis de video para poder hacer un análisis más complejos los que hace cualquier otro sistema, como por ejemplo vamos a ver aquí, tenemos un analítico de comportamiento humano, el cual nos va a permitir a nosotros poder detectar ciertas situaciones de acuerdo a las posturas o al comportamiento de las extremidades del cuerpo humano. Si se fijan aquí en la imagen, el software lo que intenta hacer es trazar o proyectar la figura del esqueleto humano en la imagen. Lo podemos ver aquí en líneas de colores. Y bueno, en base a este analítico que nos traza o nos proyecta los esqueletos sobre las personas, vamos a poder detectar diferentes situaciones, como por ejemplo, pensando en el tema de guardar la distancia o el distanciamiento social para evitar contagios de las enfermedades, vamos a poder generar o crear alertas automáticas cuando dos personas estén rebasando esa distancia permitida. También vamos a tener la opción de crear algunas otras analíticas pensando, aparte de pensar en salud, podemos pensar en otros escenarios tal vez más enfocados a seguridad. Como por ejemplo, vamos a ver, aquí bueno, seguimos viendo el ejemplo de los esqueletos o el análisis de comportamiento humano. Vamos a poder aquí, voy a regresar un poco el video para que explicarles aquí. Aquí lo que hace el software es analiza cuando una persona se agacha frente a un cajero automático. Bueno, básicamente aquí esto se configura que si detecta el software que alguien se agacha en una zona, nosotros lo hicimos pensando en un área de cajero automático. Sin embargo, ustedes o algún usuario de tema de salud podría tal vez configurar el analítico pensando en que se agache una persona en una zona donde normalmente la gente está parada. Puede ser alguien que se agachó porque se sintió mal o se agachó para atender a una persona, o podemos pensar en infinidad de escenarios, ¿no? Donde pudiéramos aplicar dónde quiero recibir una alarma
o dónde quiero automatizar cosas cuando una persona se agacha. Esa es otra de las posibilidades que tendríamos. Vamos a ver el siguiente ejemplo pensando también en tema de salud. Esto lo utilizamos mucho en áreas donde es posible que las personas se desvayan o es posible que haya una persona herida y esté en el piso. Entonces, aquí también vamos a poder estar recibiendo este tipo de alertas cuando una persona está en el piso. Nosotros lo llamamos detector de hombre caído, que bueno, puede aplicar perfectamente tanto en temas de seguridad, pensando a lo mejor en una sucursal de banco, cuando les dicen todos al piso y en ese momento se activa una alarma, o pensando en temas de hospitales también, ¿verdad? Si detectamos a un hombre en el piso, en una sala de atención de urgencias, o pensando también incluso en monitorear un sistema ya de seguridad metropolitana, pudiéramos detectar personas en el piso, ¿verdad? Para recibir una alerta cuando una persona en la calle está en el piso. Bueno, vamos a ver qué más podemos hacer. Nosotros también ya pensando en un tema de, a lo mejor de seguridad, podemos hacer esta detección de personas con brazos levantados. En ese momento también se genera una alerta automática y como les comenté anteriormente, podemos nosotros automatizar o jugar con las reglas que queremos crear para que se tengan reacciones automáticas de acuerdo a estos comportamientos, como es en este caso brazos levantados, o podemos ver también la posición característica del tirador. Eso también nos puede generar una alerta que se llama tirador activo. Bueno, como les comentaba, Axon Soft pensamos en nosotros ir más allá de un simple análisis de movimiento en las escenas, como hacen otros sistemas. Nosotros pensamos en inyectar inteligencia para enfocarnos a comportamiento específico sobre el video que estamos recibiendo en cámaras en tiempo real. No es necesario que las cámaras sean cámaras especiales con videoanálisis. En el mercado existen algunas cámaras que ya realizan videoanálisis y obviamente el costo de estas cámaras es mucho más elevado que una cámara convencional o sencilla que no va a tener analíticos dentro o a bordo del dispositivo de la cámara. Con Axon Soft no va a ser necesario utilizar cámaras especiales que cuenten con analíticos a bordo. El software se va a encargar de realizar el análisis del video y por eso es que pensamos más allá de lo convencional, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Un sistema o una cámara que tenga analíticos a bordo puede enviarnos muchas falsas alarmas como falsos positivos, como nos aparece la etiqueta en el video. Un falso positivo puede ser por una detección de movimiento de una rama de un árbol, por el movimiento de las sombras que se generan en el piso, por la luz del sol, puede ser por el movimiento, a lo mejor, perdón, el movimiento de algún otro objeto, incluso por movimiento, por detección de algún chorro de agua, lluvia, etcétera. Todo eso nos genera falsos positivos o falsas alarmas en el video. Con Axon Soft nosotros utilizamos archivos o redes neuronales que nos van a permitir hacer un filtrado de esos falsos positivos y enfocarnos a la detección, por ejemplo, de personas. Aquí tenemos en el video detección humana con inteligencia artificial y podemos ver que del lado derecho se discriminan los movimientos de árbol, de sombras y solamente nos enfocamos a grabar el movimiento y las trayectorias de los humanos o de las personas. Y esto, bueno, pues nos va a ayudar de igual manera a crear reglas o automatizar cuando detectemos personas en un área. Por ejemplo, podemos poner dentro de un área en el hospital donde está el acceso restringido a personal, podemos poner una alerta para cuando se detecte que una persona ingresa en esa zona, sabemos que estamos recibiendo una alerta real
que no es provocada por un cambio de luz o por algún objeto que se haya movido, sino simplemente es una detección de esa persona que ha ingresado en un área restringida, ¿verdad? Y con eso vamos a poder tener la certeza de recibir alarmas reales. Y bueno, ya el personal de seguridad encargado de monitoreo pudiera validar si esta persona es una persona que sí tiene acceso, o validar la persona que ha ingresado, que es un intruso. Bueno, también tenemos otros analíticos aprovechando la potencia de las redes neurales que nos brindan inteligencia artificial. En este caso es la detección de humo y de fuego a través de video. Por ejemplo, en este caso vemos un video donde claramente se observa que es un área abierta de bosque, en donde tenemos detección de humo de manera automática, y nos va a generar también de igual manera una alerta de manera automática cuando se haga la detección de humo. También podemos generar este tipo de alerta cuando se haga detección de fuego, y no necesariamente tiene que ser en un área abierta como lo vemos en el ejemplo del video. Puede ser en cualquier tipo de área abierta, área cerrada, y esto nos va a ayudar a reforzar la detección de humo y fuego dentro de nuestras instalaciones. Por ejemplo, nosotros al activar este detector en un área interior, podemos pedirle que en cuanto se haga o genere humo, nos envía la alerta, o cuando se vea la flama roja, también podemos nosotros recibir alerta. Bueno, ¿qué más se puede hacer con inteligencia artificial? Podemos hacer otro tipo de detecciones más complejas que no pueden hacer con algún otro sistema convencional. Vamos a ver aquí un ejemplo muy claro, que es la detección de casco de seguridad. En este caso, vamos de igual manera a recibir alertas cuando se detecta una persona que no porta su casco de seguridad, o cuando no porta su chaleco de seguridad. Esto es customizable o personalizable, es decir, que a través de el comportamiento del video pudiéramos en algún momento customizar que se tenga la detección de que las personas portan un uniforme dentro del hospital, también para poder identificar si hay alguna persona que no está portando uniforme en un área restringida. Puede ser también un posible intruso. Esto lo pudiéramos aplicar perfectamente también a través de esta customización de la inteligencia o detección con inteligencia artificial. Bueno, ¿qué más tenemos para todo lo que estamos viendo ahora? Es como un tipo de analítico o análisis de video en tiempo real. Es decir, todo lo que vayamos detectando al momento en que sucede, vamos a estar recibiendo en tiempo real todas las alertas, o vamos a estar creando la automatización que buscamos de manera que sea también en tiempo real. Bueno, ¿qué más tenemos para hacer en tiempo real? Podemos aprovechar también la capacidad de Axon Soft para realizar reconocimiento facial. Nosotros podemos incluso crear una lista o varias listas de personas en donde vamos a agregar la fotografía, y podemos con eso hacer un reconocimiento facial de la persona. Esto pues nos puede servir perfectamente en un hospital para incluso automatizar el acceso a algunas áreas restringidas a través del rostro, detectar cuando alguna persona que tenemos, incluso por ejemplo en una lista negativa, podemos enviar una alarma de que esa persona no puede estar en esa zona. Pudiéramos incluso también agregar ahí en esa base de datos una lista de personas que presentaron síntomas de COVID y que no pudieran estar siendo atendidos en esta zona. Tendría que ir a lo mejor a otra zona del hospital a que lo atiendan. Pudiéramos generar también esas alarmas.
Y así todos los escenarios que se puedan imaginar podremos aprovechar el potencial del reconocimiento facial. Puede ser para tanto listas negativas, personas que queremos recibir alarmas, o para listas positivas, para brindar accesos o para hacer cualquier otro tipo de notificación que nos interesa a través de esa persona. Bueno, de igual manera podemos hacer lo mismo hablando de análisis en tiempo real. Podemos hacer lo mismo con la detección de matrículas o detección de placas. Hacemos de igual manera un reconocimiento de la placa del vehículo, que podemos también nosotros crear estas listas positivas o listas negativas para las placas de los vehículos. Y pues podemos incluso hasta automatizar y recibir notificaciones push en la aplicación de Axon en nuestro móvil o smartphone. Podemos nosotros, por ejemplo, recibir correo electrónico de manera automática. Podemos crear muchas reacciones en base a la detección de matrículas. Esto también, pues, pensando a lo mejor en un control del acceso al estacionamiento de hospital, a lo mejor es pensando en este siguiente escenario, que pudiera ser un estacionamiento pequeño con una capacidad limitada para estacionamiento de vehículos, en donde a lo mejor por temas de brindar una mejor atención, pudiéramos pensar en que las personas agendan su cita y ya con esto se les prepara un acceso al estacionamiento, y bueno, estamos garantizando que estos clientes van a tener una buena atención con acceso a estacionamiento y no vamos a tener ahí intrusos, personas que aprovechen el estacionamiento, pero no están yendo al hospital a ser atendidos, lo están utilizando a lo mejor con otro fin. Bueno, es importante que sepan que, hablando de reconocimiento de placas, AxonSoft dedica mucho trabajo de desarrollo para personalizar o customizar todos los tipos de placas que hay en el mundo. Bueno, en este caso vemos nuestros países vecinos, todos los que hablamos español. Tenemos integración con todos los tipos de placas de estos países, y bueno, también del resto del mundo, hablando de USA, hablando de España, de Alemania, de Rusia, China, etcétera. ¿Cuál es la complejidad de esto? Bueno, a lo mejor no es un tema tan eh, importante para hospitales de la parte de lectura de placas. Lo que quiero hacerles ver aquí es que vean la magnitud de la infraestructura y de todo el desarrollo que tiene AxonSoft para customizar placas. Como saben, en cada país tenemos muchos tipos de placas, y bueno, nada más es como para que se den una idea de la magnitud o la cantidad de tiempo que se invierte en desarrollo con AxonSoft. Bueno, ahora vamos a hacer un cambio de panorama. Pensemos ahora en ya no solamente en video en tiempo real, porque lamentablemente sabemos que hay veces que, aunque tengamos un centro de monitoreo, puede existir también algo que es el factor humano. Puede ser que en ese momento se estaba atendiendo una alerta y no se puede atender otra de las que hubo en tiempo real. Pasó un incidente, queremos entonces, ¿qué es lo que queremos hacer cuando pasa un incidente? Lo que siempre queremos es obtener la evidencia, y para eso tenemos que buscar el incidente sobre las grabaciones. Perdón, entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Normalmente cuando ya sucedió un incidente o un evento, ya sea bueno o ya sea malo, desafortunadamente siempre buscamos la evidencia cuando pasan los malos. Entonces, aquí lo que se busca es tener una efectividad de encontrar ese incidente de una manera rápida. Normalmente, ¿qué pasa? En sistemas convencionales les reportan: el día de ayer sucedió un incidente donde está involucrado una persona que iba vestida de color azul. Entonces, el operador o la persona que va a revisar el video, o incluso nosotros mismos, podemos tardar desde 1 hora, 2 horas, 10 horas o 24 horas revisando grabaciones, y pues lamentablemente se va a volver una tarea muy tediosa, muy cansada, y a lo mejor después de 1 hora de estar viendo grabaciones,
la persona que está buscando no va a encontrar nada, tal vez por el mismo cansancio o porque ya se cansaron o ya se perdieron de lo que están buscando. Pueden ser muchos factores. Entonces, para eso existen herramientas de búsqueda forense en el video que nos van a permitir a nosotros poder encontrar eventos de una manera rápida sobre las grabaciones. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Si yo, por ejemplo, quiero encontrar aquí todos los objetos, ya sea personas o vehículos que hayan cruzado por aquí, por este punto que se dibuja en pantalla, yo puedo simplemente preguntarle al software quién ha cruzado con una línea y él me va a devolver una serie de resultados. A lo mejor me va a devolver 50 resultados. Entonces, bueno, de revisar 24 horas de video, a lo mejor a ver 50 clips, pues bueno, ya es algo, ¿no? Pero al final de cuentas sigue siendo mucho. Ponerme a revisar 50 clips de video sigue siendo mucho, mucho tiempo invertido. Y eso también es un costo en horas hombre. Entonces, bueno, para eso tenemos más filtros todavía. Nosotros podemos agregar tantos filtros como nos sean necesarios aquí en la búsqueda para optimizar el tiempo. Entonces, si yo aplico aquí, por ejemplo, aparte del cruce de línea, le pregunto al software si cruzaron por ahí personas, entonces él me devuelve ahora 4 resultados. Entonces ya acoté mi búsqueda de 50 resultados a solamente 4 resultados. Entonces ya es más fácil revisar 4 clips de video que como había tenido anterior 50 resultados o que como era el escenario que nos planteamos en un inicio, que era revisar 24 horas de video, ¿verdad? Ahora bien, todo esto puede ser con personas o podemos aplicar más filtros, que puede ser, por ejemplo, buscar ahí objetos de algún color en particular que hayan cruzado. Por ejemplo, aquí vamos a ver, se va a hacer rápido una búsqueda de objetos por tipo de color. Aquí le podemos decir, es por color, nos muestra una paleta de colores que podemos aplicar seleccionando y ya vemos ahí objeto color rojo. Esto puede... Juan, una, Sí, Pablo, una, dime. gracias. Una pregunta, bueno, dos. Lo primero, si yo soy un centro de salud, ¿sí? En el que ya yo tengo eh, unas cámaras existentes y que están así viendo para afuera, yo quisiera saber si esto lo podría aplicar con esas cámaras. Sí, claro. Aquí una gran ventaja que tienes en tema de búsqueda forense, pensando en colores, por ejemplo, de objetos, trayectorias y tamaños. Esto básicamente se puede hacer desde una resolución de cámaras básica o a lo mejor hablando en algo más claro para todo tipo de usuarios. Se puede hacer con cámaras viejitas, con cámaras que se instalaron hace 10 años. Este analítico ya tiene varios años con Axon en el mercado, entonces ha convivido con camaritas viejitas de hace 10 años. Entonces tú puedes aplicar o aprovechar esa infraestructura siempre y cuando sean cámaras a color. Entonces realmente aquí el software lo que nos va a ayudar mucho es a grabarlos tanto colores, tamaños y trayectorias de objetos y perfectamente nos puede servir en la infraestructura de un hospital que ya está instalada desde hace 10 años, pensando en algo ya muy crítico, muy viejito, nos puede funcionar perfectamente, incluso en interiores, pensando en interiores de hospital. Puede darse mucho el ejemplo de, eh, no sé, pensando en un escenario que diga, yo soy la mamá de Juan Manuel y mi hijo se me extravió, era un niño que venía vestido de verde. Entonces, en ese momento, pueden hacer una búsqueda de objeto persona y el tipo de color verde y ver los resultados, ¿no? Todas las personas que han estado vestidos de verde y tratar de encontrar incluso al niño, ¿no? Así como lo hemos aplicado
en otros proyectos, por ejemplo, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Eso es pues, muy común. Llega la mamá preguntando por seguridad, que se le extravió el niño, y entonces hacen la búsqueda forense para tratar de encontrar rápido al niño, porque imagínate que en el centro de monitoreo se pusieran a revisar las grabaciones de manera manual como se hace convencionalmente. Entonces, en lo que revisaran todas las grabaciones, el niño ya, si fue robado intencionalmente, pudiera ya estar en otro país y se convierte en algo muy crítico. Entonces, con el análisis forense rápido se hace la búsqueda y se trata de localizar al niño. Así se ha logrado rescatar a personas que están. Aquí hay en México algo que se llama alerta Amber. Son personas desaparecidas porque pudieron haber sido secuestradas para llevárselos a otro país o cualquier otra situación horrible. Entonces, esto se convierte en algo, una herramienta muy buena porque te ayuda a resolver situaciones que a lo mejor pasaron hace segundos y situaciones críticas donde quieres encontrar rápido la evidencia. Esto te puede servir y aprovechar esa infraestructura que ya tienes con video de cámaras viejitas o incluso inyectarle este análisis a las cámaras nuevas que se piensen poner, tanto en exterior como en interior de la instalación. Este ejemplo a lo mejor nos hace pensar que solamente es para exterior, porque vemos como la cámara instalada apuntando hacia la vialidad, pero sin embargo esto nos sirve perfectamente también para interiores, pensando mucho en querer encontrar personas con cierto color de ropa o incluso pensando en cualquier otro tipo de situación, encontrar si hubo movimiento en un área donde por lo general no hay movimiento, encontrar si hubo más de dos personas en un área, pensando en una ala aislada de donde se encuentra un cuarto aislado de a lo mejor de terapia intensiva, detectar cuando haya movimiento de dos o más personas. O sea, esto básicamente, las herramientas no tienen un límite, simplemente es pensar en qué tipo de situación o escenario es donde las puedo yo aplicar para maximizar, ¿no?, todo el potencial que tienen. Y no sé si quedó claro la respuesta. Sí, pero te tengo una pregunta más, Juan. Eh, una realidad que viven, ¿verdad? Las entidades, instituciones de salud. Y otra vez, o sea, yo quiero ser claro, pues no es lo ideal, pero es la realidad, ¿no? Es que pues las personas que están detrás de la computadora o del video wall, monitoreando que todo esté bien o que eventualmente hacen estas búsquedas forenses que tú dices, pues desafortunadamente a veces rotan mucho, ¿sí? O sea, viene una empresa de seguridad, trae gente o ellos contratan internamente gente, pero pasa que rotan mucho, ¿sí? Esta es una realidad que hemos visto en toda Latinoamérica, en instituciones de salud. Entonces, pues obviamente muestras, digamos, una solución forense muy hermosa, muy rica en capacidades, eh, pero tal vez la pregunta va en función de cómo sostener estas capacidades con una fuerza de monitoreo que rota, y que rota mucho. Es correcto. Sí, efectivamente, como dices, esto es lamentablemente es un tema muy fuerte que se da en todos los países de Latinoamérica y no solamente en hospitales, como bien mencionas, esto se da a nivel de todas las áreas, no solo hospitales, sino centros de distribución, incluso en el mismo aeropuerto tenemos ese problema donde puedes contratar hoy a un chico para monitoreo o una chica para monitoreo. La persona entra muy contenta a trabajar, dura 15 días y tú ya invertiste 15 días en darle capacitación a esa persona para que los 15 días renuncie y se va a otra empresa.
Y esto es muy común de la seguridad privada, la rotación de personal. Entonces, pensando en eso, Axon es muy flexible porque tiene una interfaz muy intuitiva, es una interfaz muy fácil de manejar, donde no se requiere invertir grandes horas de capacitación a personal. Y esto nos va a permitir que el personal nuevo que ingresa pueda tener fácilmente ese entrenamiento y al ser una herramienta muy intuitiva, tal vez normalmente lo que se dedica son 2 horas de capacitación a los personales de monitoreo y esto, bueno, es mucho más rápido y práctico que invertirle a lo mejor varios días de capacitación como tendrías que hacerlo con otros sistemas. Incluso si puedes ver la pantalla es muy amigable, está muy clara, muy bien posicionados todos y bien marcados para qué son cada botón. Entonces te va llevando de la mano la plataforma pensando en el usuario final, en el operador. No es tan compleja como otras que tienes que estar cambiando entre ventanas, minimizando una y abriendo otra para ver otra cosa. Y no, aquí todo es una sola interfaz, todo va a estar incluso compartiendo en varias pantallas, pueden estar viendo el sistema para no tener que estar buscando o cambiando de cámaras en diferentes pantallas o en diferentes ventanas en una sola pantalla. Esto se puede replicar hacia varias pantallas. Ahorita vamos a ver un módulo de video wall y un módulo que se llama mapa 3D, que esto es una gran herramienta que ayuda precisamente pensando en esa rotación de personal, que como bien dices, no es lamentable, pero es cierto, existe esa falencia en el tema de operación de día a día. Bueno, continuando con búsquedas forenses, vamos a tener también esta herramienta que se llama compresor de tiempo, que nos va a permitir ver un resumen o una sinopsis de varios eventos que sucedieron en un lapso de tiempo. Aquí combinamos rostros con Time Compressor y podemos ver todos los rostros o todas las personas que ingresaron o salieron de un punto. Y esto, bueno, pudiéramos combinar todo, a lo mejor todos los objetos de color rojo en un time compressor, entonces ya reforzamos la búsqueda con las herramientas que vimos anteriormente de filtros forenses combinados con un resumen, pudiéramos ver todo en un resumen. No tendríamos ya que estar revisando clip por clip, podríamos ver todo resumido en una escena y esto es una herramienta muy, muy potente. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos también la capacidad de compartir eventos de otro sistema con Axon Soft. Por ejemplo, aquí vemos un videíto donde está conectado con Axon un control de acceso y va a estar recibiendo las alarmas, perdón, las lecturas de las tarjetas de acceso. Entonces, pensando en este escenario, si nosotros tuviéramos la capacidad de conectar algún equipo médico en donde es crítico el monitoreo y cuando recibamos algún evento que sea de nuestro interés de ese equipo médico, nosotros podemos crear una regla en base a esa cadena de texto. Cuando recibamos ese evento de este equipo, pudiéramos de manera automática generar una alerta en centro monitoreo, una alerta automática en donde vamos a nosotros a poder mostrarle al operador la cámara inmediatamente de donde proviene la fuente de ese evento. Y esto pensando también en lo que comentabas, Pablo, de la rotación de personal, algo que nos va a ayudar aparte de la interfaz tan intuitiva que tenemos, eh, también algo que nos va a ayudar aquí es la parte de la automatización. Como podemos crear muchas reglas en base a todos estos eh, análisis en tiempo real, cuando tenemos personal nuevo, solamente él puede en un inicio dedicarse a atender todas las alertas automáticas en lo que se familiariza con el sistema y bueno, esto ya le va a permitir a él también tener un monitoreo pensando en tiempo real de todas las alarmas de manera automática
Y bueno, aquí puede ser compatible con un control de acceso o cualquier otro sistema que nosotros pudiéramos conectar que tenga la capacidad de compartir información. Nosotros podemos recibirla, como puede ser un equipo médico, puede ser incluso la caja registradora del hospital, para nosotros tener ahí un control también de las finanzas, saber si está habiendo, por ejemplo, falta de cobro o un cobro excesivo o cualquier otro tipo de evento, también pudiéramos monitorearlo. Bueno, lo que les comentaba sobre la herramienta de mapa 3D, esto también es importantísimo porque, bueno, como sabemos, un hospital puede ser muy grande. eh, Incluso, bueno, si tú tienes personal nuevo y él no conoce las áreas, tendrías que llevarlo a hacer un recorrido por todas las áreas del hospital, en donde primero uno es crítico porque no sabes si hay áreas donde no van a poder acceder porque hay un tema de salud muy crítico donde está muy restringido el acceso y a lo mejor no es tan sencillo que vayas con tu personal a recorrer la instalación como si fuera el patio de casa, tan sencillo, sino que a lo mejor hay que seguir muchos protocolos de salud. Entonces, sería complicado. Número uno, no pueden a lo mejor dedicar mucho tiempo a esa capacitación, a ese recorrido, no pueden permanecer mucho tiempo en esa área por un tema de salud. Pueden ser muchos factores que pueden presentarse. Entonces, eso es uno. El otro es la curva de aprendizaje. El operador en un sistema convencional tendría que ir con un bolígrafo y papel e ir anotando los nombres y la ubicación de cada cámara y tendría que aprenderse esos nombres. Y cuanto mayor sea la cantidad, mayor va a ser el tiempo de aprendizaje, ¿verdad? Puede ser desde 10 hasta 500 cámaras, no lo sé. Y eso ya dependerá de la instalación y eso pues va a ser proporcional al tiempo en lo que él tarda en aprenderse nombres y ubicación. Sin embargo, con esta herramienta Mapa 3D, esto será mucho más fácil e intuitivo. Es más fácil decirle, mira, aquí está la zona de terapia intensiva, operador, esta es la zona de terapia intensiva. No vamos a poder ingresar el día de hoy porque hay un tema muy crítico de salud y están manejando protocolos muy fuertes, pero podemos ver desde por fuera de la puerta, yo te digo que esta es el área de terapia intensiva y bueno, solo para que lo tengas ubicado y lo vas a poder tú ver ya a detalle en tu mapa. Entonces ya el operador lo que puede ver es algo como lo que vemos en pantalla, ve un mapa en 2D o 3D, de acuerdo a como él lo quiera ver, dando un clic, y ya él podrá ver de manera interna las cámaras que están sembradas tanto en el plano como para navegar dentro de él, o si quiere verlas en la clásica cuadrícula de video, donde vemos todas las cámaras en tablero, él ya podría navegar dentro de la zona sin haber tenido la necesidad de ingresar en un momento para una capacitación y sin tener que saberse de memoria los nombres y ubicaciones de cámaras. Ya con que él ubique las diferentes zonas o áreas del hospital, él puede navegar en sus planos y ver cada una de las cámaras para atender incidentes. Entonces ya no tuvo necesidad de ingresar. Otra herramienta importante para el centro de monitoreo es este módulo de video wall. Como les comentaba, se pueden compartir las pantallas o monitorear las cámaras o diferentes tableros informativos, no solamente en una pantalla, sino podemos conectar muchas pantallas a nuestro PC de monitoreo. Como vemos en este ejemplo, tenemos una computadora con una tarjeta de video NVIDIA Quadro. Esta tarjeta nos permite conectar, aparte de los dos monitores que vemos abajo, nos permite conectar 4 pantallas ahí. Y se hizo un arreglo de pantallas de 50 pulgadas. Entonces, esto nos permite a nosotros compartir las imágenes que vemos en nuestro PC cliente hacia estas pantallas, solamente seleccionando abajo en el número de pantalla en donde queremos reflejar el layout que nosotros llamamos o display para el monitoreo. Bueno, si se fijan aquí podemos tener uno con mapa 3D, otro con puras cámaras, uno con tablero informativo del estatus o salud del sistema. Podemos estar compartiendo todo lo que nosotros deseamos.
Todas estas pantallas son totalmente personalizables de acuerdo a la necesidad de operación. Si se fijan, en algunas tenemos solo una cámara, en otras 9 y así. Esto, ahora imaginen que ustedes tienen un centro de monitoreo donde cuentan con 5, 10, 30, 40 estaciones de monitoreo. Entonces, perfectamente cualquiera de las otras estaciones de monitoreo también pudieran compartir contenido al video wall que vemos ahí de 4 pantallas, no, y sin necesidad de que todas cuenten con la tarjeta de video NVIDIA Quadro y todas tengan que conectar o meter muchos cables de cada pantalla hacia cada PC. Todo lo harían a través de una misma que ya está conectada y compartirían el video porque se encuentran en una misma red. Entonces aprovechan que ya se encuentran en red local y pueden compartir las imágenes, las otras estaciones de monitoreo a través de esta con las pantallas de video wall. Eh, bueno, ahora vamos a ver aquí, tenemos, esto es como más a manera de cultura general para que conozcan otras capacidades que tiene nuestro software BMS Axon Next, que es también la capacidad de integración con temas de retail, pero bueno, tal vez pensando, a lo mejor los videos están muy enfocados a tiendas u otros temas de marketing, pero bueno, sin embargo, estos solo son ejemplos y las herramientas realmente se pueden aprovechar no solamente en temas de marketing o tiendas, sino se puede aprovechar en todo lo que nosotros podemos pensar. Como habíamos visto el ejemplo, ¿no? De donde se leían las tarjetas del control de acceso y mandar información, y les comenté que se pudiera en algún momento tal vez conectar a algún otro equipo médico para recibir alertas. Esto es lo mismo aquí. Vemos este ejemplo que se conectó una caja registradora y está recibiendo en tiempo real todas las transacciones. Y bueno, de igual manera se pueden crear reglas, por ejemplo, cuando hay un cobro, cuando hay una cancelación de cobro, o se puede hacer una búsqueda en el histórico de todas estas transacciones también para ir al momento exacto de la grabación cuando sucede este evento. Todo esto puede ser ya sea de búsquedas manuales o crear reglas automáticas. Como les repito, ¿no? No solamente pensando a lo mejor en una tienda, se puede aplicar en donde nosotros pensemos que esto puede ser muy útil en un hospital, eh, pensando a lo mejor, como les comentaba, conectando equipo médico que tenga la capacidad de enviar esos eventos y recibirlos en Axon para nosotros incluso en algún momento hacer la búsqueda, ¿no? de esos eventos. De igual manera tenemos esto que, bueno, igual está muy el video, el ejemplo pensado en temas de retail, pero bueno, la gestión de filas puede aplicar perfectamente también en los escenarios que nos podemos imaginar dentro del hospital, en donde podemos nosotros crear detección de filas de personas que igual nos esté generando alertas cuando se detecta el tamaño rebasado de esa fila. Podemos tener también nuestro contador de visitantes o pensando ahora en la capacidad de aforo que hay que respetar con esta nueva normalidad. Sabemos que la capacidad de aforo que por norma hay que cumplirla en varios países, por norma del gobierno, donde ahora la capacidad del sitio, por ejemplo, si un sitio tiene un aforo de 500 personas, podemos tener el conteo de esas personas y enviar una alerta o colocar un display al exterior del acceso para indicar que el sitio ha llegado al límite de aforo y pedir a las personas que esperen su turno a que se les ocupe un espacio dentro del sitio para que puedan ingresar. Nosotros vamos a contar con esas herramientas tanto para el control de aforo o simplemente para un control de estadístico de visitantes. Con esto, bueno, también es una herramienta a lo mejor no solo pensando en salud, sino que, bueno, también al final de cuentas, pensando, si no es una instancia de salud pública, pensando en un hospital privado, también hay que ver lo que es como un negocio y es importante conocer también estas estadísticas para el mercado.
De igual manera, aprovechando la herramienta que tenemos en detección facial, nosotros vamos a poder grabar toda esta información en una base de datos, información que va recolectando el software. En este caso, a través de la detección facial, el sistema va a tratar de estimar edad y género de las personas que son detectadas. Entonces, con toda esta información vamos a poder generar reportes estadísticos para conocer la cantidad de visitantes que hay por edad y por género. Y con esto vamos a poder generar diferentes también gráficas para consultar esta información. Incluso ya, bueno, con esto también podemos generar eh, varias estadísticas de pensando a lo mejor en el mercadeo de nuestro hospital. También vamos a poder generar mapas de calor en base a la actividad o al movimiento que hay en una escena. Por ejemplo, aquí sabemos que, eh, bueno, el ejemplo está pensando en una tienda, supermercado. Sin embargo, esto también se aplica mucho en seguridad. Con esto se pueden hacer estudios o análisis de seguridad en donde nos han solicitado que generemos un mapa de calor en un área general y con eso el personal de seguridad sabe dónde son las zonas con mayor movimiento, mayor actividad en una área y con eso ellos pueden determinar en dónde hay que reforzar la seguridad porque hay mayor actividad o mayor movimiento. De igual manera, pensando en un tema de hospital, nosotros pudiéramos generar nuestros mapas de calor para saber en dónde es que hubo mayor actividad en una zona que sea de nuestro interés, incluso para saber, por ejemplo, en la parte o en el área donde está el suministro de medicamentos, en la parte interior, saber si hay más actividad en área interna de esa parte de suministro de medicamentos o en cualquier otra área que sea de interés. Podemos generar nosotros nuestros reportes o mapas de calor con una radiografía muy térmica, muy gráfica. Esto es muy visual. Bueno, puede ser todo este tipo de reportes es igual personalizable. Puede ser seleccionando el rango de 1 hora, de 2 horas o de hace 3 semanas a la 1 de la tarde, al día de hoy a las 10 de la mañana. El periodo de tiempo es personalizable totalmente. Y todos estos reportes tienen una ventaja que se hacen en una interfaz web muy fácil de utilizar, donde seleccionamos el detector, aplicamos y vamos a generar los reportes en línea. Y bueno, esto nos va a permitir también a nosotros tener una integración con un servicio en la nube de Axon Soft. Este servicio en la nube lo que nos va a ayudar a nosotros es a conectar pensando en que nosotros instalamos el software en un servidor de manera local en una sucursal de hospital. Pensando en ese escenario que es el más tradicional, nosotros pudiéramos conectar a un servicio de nube de Axon Soft estos servidores para poder tener acceso desde internet, desde fuera del sitio. Es decir, que pudiéramos monitorear desde un navegador web o pudiéramos monitorear desde alguna aplicación para smartphone. Tenemos tanto para Android como para iOS y pudiéramos acceder de manera remota a nuestras instalaciones para hacer un monitoreo, crear alarmas de manera manual en la grabación, exportar el video, estar aquí haciendo búsquedas, incluso búsquedas forenses, como por ejemplo la de cruce en línea, pudiéramos hacerla perfectamente desde nuestra interfaz web. Vamos a tener aquí varias herramientas a través del exterior con este navegador web o incluso no es necesario que esté conectado a internet. También si queremos hacerlo desde el interior del hospital con un navegador web, lo podemos hacer perfectamente. Y bueno, otros servicios adicionales que tenemos es el servicio de poder nosotros alojar en una nube el servidor.
Es decir, que en lugar de instalar la solución en un servidor físicamente en el hospital, porque es una infraestructura crítica en donde no queremos tener instalado equipamiento, porque no queremos tener a nuestro personal de TI arriesgándose a que se contagie de algo, y queremos tener monitoreado o queremos tener administrado todo nuestro sistema desde un punto ubicado en un sitio remoto, o todo en una nube, porque el hospital a lo mejor es de una franquicia de otro país, en donde todo se administra desde fuera. Bueno, ahí también pues, son ejemplos solamente, ¿no? Puede haber más, en mil escenarios diferentes. Nosotros podemos, ya de acuerdo a esas especificaciones, o de acuerdo a esas posibilidades o escenarios, podemos pensar en tener nuestros servicios de software alojados en una nube cloud en Internet, en donde el servidor ya no se encontraría físicamente ahí, o estar en un servicio web, de nube, perdón, de cloud, de algún proveedor cloud, o podemos tenerlo en un cloud propio, etcétera, y ahí conectaríamos nuestras cámaras o nuestros streams de video de las cámaras, los enviamos hacia esa nube para que sean analizados en esta nube. A través de esta nube se inyecta inteligencia artificial, a lo mejor pensando que quiero yo tener todo en nube por un tema también de inversión, que no quiero meter mucha infraestructura en el hospital, porque mi centro de monitoreo lo tengo en una ciudad, pero mis sucursales o mis centros de salud los tengo distribuidos en todo el país. También podemos pensar en un escenario de ese tipo. Entonces, contamos con varias alternativas, ¿verdad? No solamente que tengan todo instalado físicamente en el sitio, existen mucho más alternativas de conexión o de la capacidad de integrarse con Axon Soft para el monitoreo de todo el sistema. Bueno, aquí hay al final de la presentación un video del aeropuerto de la Ciudad de México, en donde pueden ver cómo está operando todo el sistema con video wall, con todas las 20 estaciones que hay en uno de los centros de monitoreo, para monitoreo de video, para búsqueda forense, para recibir alarmas en tiempo real. Como pueden ver ahí, tiene la integración tenemos integración con joystick para las PTZ, los mapas 3D que ayudan mucho a la gente de monitoreo que recién va ingresando al hospital. Y podemos ver cómo operan muy fácil los muchachos, toda la parte de la operación del aeropuerto. Como podrán ver, ahí por ahí sale un logotipo de una empresa de seguridad privada. Si se fijan, bueno, es seguridad privada la que se encarga de monitorear. Y sí, efectivamente, hay mucha rotación de personal, y bueno, Axon les ha facilitado ahí mucho la vida a los muchachos y principalmente a los gerentes de seguridad, que era un dolor de cabeza este tema de su rotación. Bueno, gracias por su atención. Por favor, si tienen preguntas, con toda confianza, estamos a sus órdenes para ayudarles. Muchas